Buenos días a todos, buenos días a todas, el Señor les bendiga. Vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Romanos. Les voy a pedir que por favor nos acompañen, vamos a orar. Me voy a cambiar de lentes porque con estos veo mejor. Tengo una inquietud acerca de esto que vamos a leer. Mucha gente piensa en una manera, como nos va a enseñar ahorita Pablo, en que, bueno, somos cristianos, ya somos perdonados de nuestros pecados, somos mejores que aquellos que son pecadores, y no debe ser así. Nosotros verdaderamente por gracia hemos sido perdonados, por gracia somos salvos y tenemos garantizada la vida eterna. Pero nuestra actitud debe de ser esa carga por los perdidos, esa carga por aquellos que continúan ignorantes de la verdad y no reciben la gracia de Dios, así como éramos antes nosotros. No se nos debe olvidar de dónde nos sacó Dios. Quería establecer esto antes de empezar este capítulo 2, porque verdaderamente en el ámbito cristiano o en el círculo cristiano existe esa actitud de, pues por decir así, personas que piensan que porque ya son perdonados, porque ya han venido a Cristo, ya son mejores que los demás. Pero la realidad es que aún en nuestra vida como cristianos existe el hombre viejo, como dice Pablo en Efesios 4, que debemos despojarnos de él. Así es de que les pido, vamos a empezar orando, vamos a pedir dirección del Señor y vamos a examinar nuestros corazones mientras vemos este capítulo 2. Padre, yo te doy gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Señor, ahora que vamos a estudiar este segundo capítulo del libro de Romanos, pido, Señor, que seas tú dándonos iluminación, entendimiento, revelación de lo que, Señor, has hecho tú en nuestras vidas, pero también de la necesidad de otros, de que te conozcan como te conocemos nosotros. Pido, Padre, que seas tú tomando control de toda mi mente, mi corazón y todo mi ser, y que me utilices como tu instrumento meramente, Señor, para compartir tu palabra en una manera que te glorifique a ti y que edifique a tu pueblo. Yo te lo pido confiando en que así es, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, habiendo nosotros leído el capítulo 1 y estudiado el capítulo 1 de Romanos, vemos aquí a Pablo que después de haber establecido la maldad y la pecaminosidad del hombre que rechazaba a Dios o que rechaza a Dios hoy en día, y las consecuencias a causa del pecado, las consecuencias y los resultados de su dureza de corazón, como el engaño de la idolatría y cómo los lleva también a lascivia e inmoralidad sexual. Todo eso existe también hoy en día, lo dijimos ayer. Entonces, ahora aquí Pablo se dirige a aquellos que se consideraban buenos y morales. O sea, los idólatras, los afeminados, los que serán inmorales, todos reciben o merecen, la condenación. Todos merecen la condenación por su pecado, pero también todos en general merecíamos la condenación por nuestro pecado. Muchas veces vemos a personas que hacen ciertas cosas, y ahorita vamos a entrar en esto, y pensamos, ay, y se te olvida de dónde te sacó Dios. Hay que tener cuidado. Aquí Pablo empieza hablando acerca de cómo cada uno es inexcusable. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Y no está hablando nada más a un varón, está hablando a la humanidad. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, dice, haces lo mismo.
La palabra de Dios nos enseña que no debemos de juzgar a otros. El único que tiene derecho de juzgar es el Señor Jesús. A Él se le ha dado autoridad, potestad para ejercer juicio, y un día volverá para ejercer juicio. El único que puede juzgar es Dios. En Mateo, en el libro de Mateo, si vamos a Mateo, en el capítulo 7, Jesús nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y dice aquí: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga, dice, que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Claramente aquí lo que nos está diciendo Jesús es: examínate a ti mismo. Lo que Pablo nos dice también en el versículo 2 es: ¿cómo puedes tú juzgar? Dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y cuando dice haces lo mismo, no quiere decir también que tú eres un afeminado o que eres un inmoral o que has rechazado a Dios, que lo hiciste en el pasado. Pero cualquier pecado para Dios es pecado, y el pecado es transgresión contra Dios. Quizá tú no seas tan malo como aquel, ¿verdad?, que dices mi vecino o X, pero cualquier pecado es transgresión contra Dios y es verdaderamente abominación a Dios y merece juicio, porque dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás, dice, del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y continúa diciendo en el 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es una realidad que todos hemos pecado y todos vamos a dar cuentas de lo que hicimos. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, si vamos ahí, en el versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Acá nos dice la palabra en Romanos, que en el versículo 6, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y muchas veces la gente piensa: bueno, es que yo no hago cosas malas, mis obras son buenas. Pero toda obra buena no te llevará al reino de los cielos. Toda buena obra sí satisface a Dios, agrada a Dios, pero no satisface el requerimiento para obtener la vida eterna y para entrar al reino de Dios. Vamos a ver eso en unos momentos. Entonces, hay personas que se consideran buenos, se consideran morales, que piensan que pueden con todo derecho juzgar a los demás, y toman una actitud como de fariseo, por decir así. Desafortunadamente, hay muchos inspectores de fruto en las iglesias o en la iglesia general de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios no nos llama a juzgar a los demás, porque si uno juzga a los demás, está midiéndose a un estándar humano. Pero lo que Dios desea es que veamos a Cristo y que nos comparezcan, que verdaderamente nos comparemos con Él y veamos qué tan cortos terminamos. Necesitamos verdaderamente
santidad para estar en la presencia de Dios. Y el único santo es Cristo. En primero de Pedro, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, Pedro nos dice que seamos santos como Dios es santo. Eso es lo que Dios requiere, santidad. Pero no la obtendremos por buenas obras. La santificación viene por medio de la fe en Cristo Jesús y el resultado de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Así es de que continuemos, no seamos como los fariseos. Muchas personas ven a otros que se comportan en una manera no muy agradable y pasan juicio en una manera que para ellos no está bien. Se creen mejor que ellos, los juzgan. No lo digo, quizá tú no, pero muchos sí. Así es de que examinémonos, por eso dije hace rato. Los juzgan como pecadores y en su propio corazón ya pasan juicio y los condenan y dicen, qué bueno que yo no soy como aquel. Y me recuerda en la palabra de Dios, en Lucas, si van conmigo, en Lucas en el capítulo 18, Jesús nos habla acerca de el fariseo y el publicano. Dice aquí, dos hombres subieron, en el versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Imagínense la actitud de ese fariseo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Claramente él se consideraba verdaderamente digno y merecedor de la gracia de Dios y del favor de Dios. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dice aquí: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos dos diferentes actitudes. Aquel que pensaba que el fariseo pensaba que porque él ayunaba 2 veces a la semana y daba sus diezmos de todo lo que ganaba, ya era justificado. Pero la verdadera justificación viene cuando un pecador reconoce su pecaminosidad, su culpa, y se humilla delante de Dios y le dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Soy pecador, necesito que tú hagas propiciación por mí. Y Dios hizo esa propiciación enviando a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en la cruz como el Cordero de Dios que quita, remueve el pecado del mundo. Porque los pecados del mundo recayeron sobre Él. Él pagó el precio. La paga del pecado es la muerte. Él murió por ti, Él murió por mí. Pero no solamente murió para pagar por nuestros pecados, sino que al tercer día, nos dice la palabra de Dios y aún la historia, que resucitó de entre los muertos. Hay muchas personas que se han dedicado a querer desacreditar esa verdad y terminan convertidos creyendo en Cristo. Así es de que pongamos todo nuestro corazón, todo nuestro pensar en esta realidad. Pablo, volviendo aquí a lo que nos dice aquí en el capítulo 2 de Romanos, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vendrá el día en que Jesús será enviado de nuevo a la tierra, vendrá a la tierra. Primeramente vendrá a llevarse a su novia, a la iglesia, a nosotros los que creemos en Él, confiamos en Él y vivimos por fe en la realidad de nuestra necesidad de Él. Y viene y nos lleva.
y estamos con Él. No vamos a estar en la tribulación, no vamos a estar en el tormento, lo que va a pasar el mundo que nunca le recibió, sino que vamos a estar con Él. Pero volverá después a juzgar a los vivos y a los muertos. Nos dice claramente la palabra de Dios. Y todos vamos a dar cuentas, pero aquí nos dice que es el justo juicio de Dios. Dios es justo y su justicia requiere ser verdaderamente cumplida. Entonces, tú y yo no podemos cumplir con la justicia de Dios. Por más que nos esfuercemos, por más que hagamos buenas obras, por más que neguemos la carne, por más que hagamos todo lo que pudiéramos hacer para tratar de ganarnos esa salvación y ese perdón de pecados, es solamente por medio de Jesucristo. Nosotros no tenemos la capacidad para pagar el pecado, para pagar el precio del pecado, porque tanto en el tiempo de Moisés, de la ley, se degollaba, se sacrificaba un animal, se sacrificaba un cordero también, para que pagara por los pecados de aquel pecador que lo presentaba. Pues Jesús fue enviado por el Padre como el Cordero de Dios que quita y remueve los pecados del mundo. Y cuando tú confías en Jesús, cuando tú le recibes como tu Salvador, vuelvo a enfatizar que tus pecados recaen sobre el Cordero de Dios que murió en la cruz. Tus pecados habidos y por haber. En Hebreos se nos dice que Él murió una vez, una sola vez, una vez por todas, por nuestros pecados habidos y por haber. Esa es la gracia, esa es la misericordia, esa es la benevolencia de Dios, la paciencia y la longanimidad de la que Pablo habla en el versículo 4. Ahora, en el versículo 7 nos dice, el 6, perdón, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, y el pago, dice aquí el 7, vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Esa solamente lo obtenemos en Cristo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. A Dios no se le pasa. Cuando hablamos del judío y el griego, podemos decir al judío y al que no es judío. Porque no nada más el griego, el mexicano, el americano, el chino, todos somos culpables de pecado. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y el judío primeramente, también al judío primeramente y también al griego. Los gentiles se está refiriendo ahí. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no tiene preferidos, no tiene predilectos, no tiene hijos mimados. Todos vamos a dar cuentas. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La palabra de Dios nos dice claramente en Gálatas que debemos, los que vivan bajo la ley, no nosotros, los que viven bajo la ley deben cumplir toda la ley, y si fallan en una parte, en una sola área, se hacen culpables de toda la ley. Y verdaderamente nadie, ni el más dévota de los fariseos, puede cumplir completamente la ley. Para eso y por eso envió Dios a su Hijo amado y lo entregó como el Cordero de Dios para remover y pagar por el pecado. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, dicen, serán justificados. O sea, en Santiago nos dice que no meramente seamos oidores de la palabra, sino hacedores, que verdaderamente vivamos conforme a la voluntad de Dios, siguiendo sus instrucciones en la palabra que nos ha dejado. Así vamos a ser hacedores en lo que te dice que hagas y en lo que te dice que no hagas. Mucha gente se disgusta porque dice, no, como cuando yo empecé
en mi caminar cristiano, empecé a leer el Antiguo Testamento. Y cuando llegué al Deuteronomio, ya quería tirar la toalla. Porque cuando decía, maldito el hombre que hizo esto, ay, ya lo hice. Maldito el hombre que hizo aquello, ya lo hice. Ya decía yo, ¿qué onda? Pero gracias a Dios que alguien me instruyó. Y cuando le dije, oye, pero pues es que no hay esperanza, yo ya la regué. No, vete al Nuevo Testamento, no leas ahorita el Antiguo Testamento, lee el Nuevo Testamento y ve lo que Jesús hizo, porque tú confiaste en Jesús, tus pecados son perdonados. Yo sé, le digo, pero cuando leo aquí, no, dice, tienes que mantenerte en esa fe, en esa confianza, de que si tú confiaste en Jesús, tus pecados son perdonados y Él te garantiza vida eterna. Dice, voy a leer los últimos 3 versículos, 14, 15 y 16, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme, dice Pablo, a mi evangelio. Pablo dice conforme a mi evangelio porque se apropió lo que Jesús le encomendó y lo comisionó para llevar el evangelio de Jesucristo. Ese es mi evangelio también, el que yo predico. Ahora aquí, cuando vemos que hay gente gentiles, o sea, gente que no son convertidos, que no han venido a Cristo, pero se comportan en una manera moral, en una manera, con una ética, con una conducta que dices, este ya debe ser cristiano. Y tienen una manera de conducirse que te hace pensar que son cristianos y que son mejores que tú. Pero si no tienen a Jesús, la verdadera realidad es que pues no entrarán en el reino de los cielos, porque todas las buenas obras, nos dice Isaías, son como trapos de inmundicia, por más que nos esforcemos. Pablo mismo, en el libro del tercer capítulo de los Filipenses, nos dice que todas las obras que él hacía como fariseo, como alguien que guardaba toda la ley, eran como trapos de inmundicia también, como pañales sucios, es lo que dice claramente. Entonces, lo que nosotros necesitamos recordar, si tú tienes a Jesús, si has recibido a Jesús por fe, recuerda que eres justificado por medio de la fe. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5, no por obras. Debemos de continuar confiando en la obra redentora de Jesús, en el pago total por nuestros pecados en la cruz y en el hecho de que murió una y una sola vez por todas. Es necesario que verdaderamente reconozcamos nuestra condición. Si tú nunca has venido a la realidad de que necesitas a Jesús, si nunca has reconocido que eres pecador, la palabra de Dios no miente. Es un espejo. Y cuando te trae a la realidad y te ves de acuerdo a la palabra de Dios y no a tu medida o estándar de moralidad, sino a lo que Dios requiere, salimos cortos. Así es de que Dios sabe que toda la humanidad es culpable de pecado. Amén. Que el pecado, nosotros debemos saber que nos separa de Dios. Y dice la palabra que trae muerte. Pero Dios, en su gran amor, en su gracia y su misericordia por la humanidad, envió a su Hijo Jesucristo, al Cordero de Dios, para que muriera en la cruz como el Cordero que se sacrificaba una vez por todas por tus pecados habidos y por haber. Dios no desea que tú perezcas en tu pecado. Si tú murieras hoy, te pregunto, ¿estás tú en paz con Dios? La palabra de Dios nos habla claramente acerca de cómo Jesús murió por nuestros pecados. Si van conmigo al libro de San Juan, en el libro de San Juan, en el capítulo 3, por favor, acompáñenme.
nos dice aquí en el versículo, voy a leer el versículo 13. ¿Quieres ir al cielo? Pégate a Jesús. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro de Números, en el Antiguo Testamento, se nos enseña que cuando iban por el desierto, la gente, el pueblo de Dios, murmuraba, se rebelaba contra Moisés y contra Dios, y Dios se enfadó y envió serpientes para que les mordieran y murieran, aquellos que no se arrepentían. Pero también Dios proveyó en ese entonces el medio de salvación. Le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y levántala en un palo alto, por decir así. Y todo aquel que voltea a ver esa serpiente, cuando le muerdan las serpientes, no morirán. Entonces, aquellos que voltearon a ver la serpiente no murieron. Es una realidad, es verdad. Entonces, ahora Jesús dice claramente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús aún no moría, y dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús continúa diciendo: el que en él cree. Noten que Jesús no está diciendo el que cree en mí, porque él siempre se refería a sí mismo como a tercera persona. Y dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, no, dice, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es tu decisión. ¿Crees? ¿Recibes la gracia de Dios, que por amor envió a su Hijo para que muriera por ti, o lo rechazas? La palabra de Dios nos dice claramente, aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 5, si van conmigo, en el versículo, a ver, déjame ver. Primero de Juan 5:12 me parece. Primero de Juan 5:12. Acompáñenme. Es uno de los versículos de memoria. Aquí nos dice claramente. Voy a leerlo anteriormente. Vamos a empezar en el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Aquí Juan está hablándole a los creyentes que ya han recibido a Jesús, que ya les dio vida eterna. Dios te ofrece a ti vida eterna. En el versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es necesario creer en Jesús y recibirle como Salvador para verdaderamente estar en la voluntad de Dios, ser hecho hijo de Dios. Porque muchos dicen: pues si todos somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que todos somos creación de Dios. Pero es necesario no solamente creer en Él, sino recibirle a Jesús como tu Salvador. En el capítulo 1 de San Juan, refiriéndose a Jesús, empezando del versículo 9, en el primer capítulo, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice claramente. En el mundo estaba, y el mundo no le recibió. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es la voluntad de Dios que tú seas salvo. Pero para eso es necesario, como dice el versículo 12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú recibes a Jesús, naces espiritualmente, un renacimiento, naces de nuevo. Dios es espíritu, su reino es espiritual y es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Jesús mismo se lo dijo a Nicodemo, a un líder espiritual, a un líder de los judíos. Es necesario nacer de nuevo, le dijo. El hombre dijo, ¿y cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo, de cierto te digo, a menos que nazcas de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Una vez le dijo, no puedes ver, ahora le dice, no puedes entrar. El hombre se quedó atónito. Y Jesús le sigue diciendo claramente, lo que es carne, carne es, lo que es espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de carne, carne es. Amén. Entonces le dijo, no te maravilles que te diga que es necesario nacer de nuevo. Cuando yo nací de agua. La fuente de mi mamita se rompió y ahí viene Juanito. Pero cuando estaba yo en el hospital, que me habían desahuciado a mi hijo, y doblé rodilla y le dije, la mera neta, no creo, pero si tú eres ese Dios, ahí está mi morro. Así le hablé a Dios. Yo no sabía cómo orar. Si te lo vas a llevar, llévate los sobres, pero si tú me lo salvas, yo te doy mi vida. Me entrego, me arrepiento de mis pecados. Y ahí nací de nuevo, ahí nací del Espíritu. Y eso es lo que es necesario para todos nosotros. Nacer espiritualmente, renacer del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Ahora te digo, si tú nunca has hecho esta decisión, es necesario nacer de nuevo. Haz la mejor decisión, toma la mejor decisión de tu vida y recibe a Jesús para que entres en el reino espiritual de Dios. Si tú deseas eso, ora conmigo esta oración de fe y dile, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que viniste a morir por mis pecados y los pecados del mundo. Sé que mi pecado me separa de ti y ahora me arrepiento. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que cambies mi corazón y me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y me entrego a ti de todo corazón. Hoy mismo, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo y enséñame a vivir para ti el resto de mis días. Señor Jesús, por fe yo te recibo y por fe creo con todo mi corazón que tú me recibes y que estaré contigo en tu reino por la eternidad. Padre, ahora yo te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús para que muriera por mí. Y ahora puedo decir que soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración de fe, ten por seguro, sin duda alguna, que Dios te ha tomado en tu palabra y eres hecho hijo de Dios. Has nacido del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios ahora mora en ti y tienes entrada al reino de los cielos. Pero es necesario, mientras estamos aquí, también crecer en la fe, crecer en el Espíritu. Y para eso es necesario alimentar a ese bebé espiritual que acaba de nacer. Métete a la palabra de Dios. Yo te recomiendo que leas el libro de San Juan. No cometas el mismo error que yo de empezar del principio en Génesis, llegas a Deuteronomio y eres condenado. No, lee el libro de San Juan
para que conozcas quién es ese Dios en quien has confiado, quién es ese Jesús, nuestro Salvador, quien murió por ti y te da vida eterna, y quién es el Espíritu Santo a quien Dios envió para que nos lleve y nos dirija a nuestra vida como cristianos. Lee el libro de San Juan. Cuando termines el libro de San Juan, te recomiendo, lee el libro que estamos estudiando hoy, el libro de Romanos. Ahí, con claridad, sé que vas a establecerte en la fe. También es necesario reconocer que como hijo de Dios, tú tienes todo derecho para hablar con Él. Habla con Él en oración. Desarrolla una relación personal. Búscale. Cada mañana, tómate el tiempo para que puedas estar a solas con Él, para que puedas leer tu palabra, hablar con Él, y Él te habla por medio de la palabra, y un día también vas a escuchar su voz, y te va a volar la tapa, como digo del púlpito a veces. A mí me vuela la tapa cuando Dios me habla y me da instrucción o revelación. Yo te invito a que aproveches esta gran bendición y el privilegio de hablar con Dios. Amén. Habla con Él, lee la palabra, y también es necesario congregarte con otros cristianos. Has venido a la familia de Dios, necesitas estar con la familia, necesitas estar con otros hermanos, otras hermanas en la fe y crecer. Te invito a que nos visites en Koinonia Christian Worship Center, en la calle Ensenada número 7, en la colonia Machado. Estamos localizados entre el Colegio Rosarito y los Tacos 2000. Ahí te esperamos. Ahí el Espíritu Santo tiene el control de los servicios. Se alaba, se adora en espíritu y en verdad. Se le da libertad al Espíritu Santo en tiempo de intercesión por los enfermos, para liberar a los cautivos, a los endemoniados. Dios ha hecho grandes cosas que verdaderamente me regocijo de ver los resultados de cuando el pueblo de Dios actúa en fe. Te invito a que nos visites, te invito a que crezcas en la fe. Ahí hay estudios bíblicos y cursos de crecimiento. Te invito, el pastor Nick Flores y la pastora Sofía Flores estarán ahí con ustedes también, y les invito a que nos gocemos juntos. Por último, les quiero pedir que sigan orando por todos los enfermos, sigan orando por todos aquellos que han pasado por pruebas difíciles, han perdido un ser querido o han tenido un trauma en sus vidas. A veces no ponemos atención, pero hay personas que están pasando por dificultades. Y antes que todo, ahorita me recordó el Señor, el Espíritu Santo, que necesito hacer un llamado a aquellos que han caminado con Dios en el pasado, pero se han involucrado en algún pecado y se han apartado de Dios. Vuelve al Padre, al igual que el Hijo pródigo. Arrepiéntete, reconoce tu necesidad y vuelve al Padre. Y al igual que el Hijo pródigo, dile de esta manera, si esta es tu voluntad de volver, dile: Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti, porque he menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. Ahora me arrepiento, vuelvo a ti y te pido que me laves con la sangre preciosa de Jesús, que renueves tu espíritu en mí y que vuelvas a mi corazón el gozo de tu salvación. Yo por fe ahora recibo ese perdón de acuerdo a tu promesa y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú te arrepentiste de todo corazón, recuerda perdón, que Dios es misericordioso. Tu Padre te perdonó ahora mismo. Eres reconciliado y justificado, considerado justamente como si nunca hubieras pecado. ¿Por qué? Porque todo tu pecado ha recaído o ha caído sobre Jesucristo, el Cordero de Dios que murió por ti. Regocíjate. Regocíjate y dale gloria y dile a otros lo que Dios hace y ha hecho en ti.
Ahora, como Pablo les dice a los filipenses, les sigo diciendo, regocíjense en el Señor siempre. Y una vez más les digo, este día, regocíjense en Cristo Jesús nuestro Señor siempre. El Señor les siga bendiciendo.